Dios les bendiga. Bienvenidos a la serie de estudios bíblicos titulada Crecimiento. En esta serie trataremos diversos temas que tienen que ver con el crecimiento o la madurez espiritual del cristiano. Nos enfocaremos en comprender de manera bíblica la práctica de una serie de disciplinas espirituales personales, tales como el estudio bíblico, la oración, la confesión de pecado, el ayuno, el evangelismo, el servicio y la mayordomía. También reflexionaremos en cómo podemos cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero antes de abordar estos temas a lo largo de esta serie, es importante que, a manera de introducción, comencemos hablando sobre el tema de la espiritualidad bíblica y santidad. En las últimas décadas, la noción de espiritualidad se ha vuelto muy flexible y ambigua. Muchas personas que a menudo se desvinculan de cualquier tipo de religión organizada se describen a sí mismas como espirituales porque tienen ideas, sentimientos o experiencias que identifican como cosas espirituales. Sin embargo, debemos advertir que no toda la espiritualidad es espiritual, no al menos en el sentido bíblico. Por lo tanto, si deseamos ser espirituales, debemos dejar que sea la Escritura quien determine qué es la espiritualidad. De lo contrario, la búsqueda de espiritualidad puede degenerar en nada más que una búsqueda de ciertas experiencias, y las disciplinas espirituales pueden llegar a ser simplemente técnicas que nos permitan alcanzar esa experiencia. Así que, en este estudio, primero consideraremos de manera más detallada el tema de la espiritualidad bíblica y luego, en segundo lugar, veremos las disciplinas espirituales en su relación con la santificación progresiva del creyente. En primer lugar, veamos la espiritualidad bíblica. Antes de comenzar a discutir la espiritualidad bíblica, tenemos que hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa ser espiritual? Y en segundo lugar, dado que hay una amplia gama de personas e ideas que reclaman esta palabra espiritual, ¿debería usarla los creyentes? Responderemos primero a la segunda pregunta. Sí, podemos usarla. Teólogos e historiadores del cristianismo refieren que el término latino spiritus, del cual recibimos la palabra espiritualidad, fue utilizado por primera vez en el siglo V para animar a los cristianos a vivir una vida de acuerdo con el Espíritu Santo. Por el mismo uso del término en sus orígenes latinos, podemos ver que la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, está íntimamente ligada al Espíritu Santo y a su obra en nuestras vidas. Como cristianos, ser espiritual es fundamental para lo que significa vivir en el Espíritu. ¿Cómo sabremos entonces cómo ser espirituales? Bueno, por eso llamamos a la espiritualidad cristiana espiritualidad bíblica. El término espiritualidad bíblica tiene un sentido doble. Primero, se refiere a una espiritualidad que es bíblica, es decir, a una espiritualidad determinada por las Escrituras. La Biblia tiene la forma y la estructura de la espiritualidad. Y en segundo lugar, se refiere a una espiritualidad que es impulsada por el contenido bíblico. En otras palabras, la Biblia es también el medio para la espiritualidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Que la espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Esto es lo opuesto a la espiritualidad egoísta que es tan frecuente en la cultura popular. La espiritualidad bíblica se centra en conocer a Dios tal como Él mismo se ha revelado en su palabra. Lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como cristianos, nuestra relación con Dios es trinitaria, es decir, implica a las tres personas de la deidad. Considera la bendición de Pablo en 2 de Corintios 13:14, donde la bendición es pronunciada de manera trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo captura el corazón de la doctrina de la salvación.
la determinación amorosa de Dios para salvar a su pueblo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y la apropiación continua de esa gracia a través del Espíritu Santo. Este versículo también sirve como un fundamento para la comprensión de Pablo de Dios. La gracia de Dios que está en la base de la vida cristiana se encuentra solo en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Para Pablo, encontrar verdaderamente a Dios de una manera significativa es tratar con Jesucristo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, la espiritualidad consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Es solo cuando llegamos a conocer a Dios, el Dios de la Biblia, que realmente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Juan Calvino lo expresa de esta manera: es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego descienda a contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. Ante la majestad de Dios, nos humillamos ante nuestra propia pecaminosidad en contraste con la justicia y la santidad de Dios. Si tal revelación de nuestra verdadera naturaleza fuera de Cristo, no puede haber espiritualidad. Una de las descripciones clásicas del encuentro del hombre con la santidad de Dios se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, que dice: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Llamar a Dios santo es hablar de su trascendencia y pureza moral. Observa la respuesta de Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora que Isaías ha visto la autoridad y la majestad del Señor, se ve a sí mismo como lo que realmente Él es, como somos en realidad todos los hombres. Todos somos creados a la imagen de Dios para glorificarlo, pero todos nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador y hemos faltado a su gloria. Aparte de Cristo, todos estamos espiritualmente muertos en nuestras ofensas y pecados. En tercer lugar, la espiritualidad es cristocéntrica. Cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios, comprendemos nuestra necesidad de un Salvador. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de este Salvador en pasajes como Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Las 3 personas de la deidad se mencionan en este pasaje, pero hay un enfoque particular en la centralidad de Cristo en el plan del Padre en los versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su bondad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También dicha centralidad en Cristo es evidente en el resto del Nuevo Testamento. Los evangelios revelan quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Jesús es declarado como la fuente de todo conocimiento y sabiduría, el único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. Él es establecido como la razón principal para vivir. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. El nombre de Jesús es supremo, porque no hay otro nombre por el cual los pecadores puedan ser salvos.
Cristo merece recibir poder, riqueza y sabiduría y fortaleza y honor y gloria y bendición. En cuarto lugar, la espiritualidad está centrada en el Evangelio. ¿Cómo podemos los pecadores como nosotros acercarnos ante un Dios perfectamente santo? Si todavía estamos en nuestros pecados, la presencia de Dios nos aterrorizará antes que estimularnos. Isaías entendió esto cuando clamó: ¡ay de mí! Nuestros pecados nos han separado de un Dios santo. Porque Él es recto y justo, Él no puede dejar que el pecado siga impune. Por lo tanto, su ira sigue sobre los que continúan en su rebelión contra Él. Fuimos una vez como el resto de la humanidad, rebeldes contra Dios, hijos de ira, como lo dice Efesios 2:3. Mientras aún estábamos en nuestros pecados, había oposición y enemistad entre nosotros y Dios. Pero si confiamos en Cristo, que soportó la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado y la muerte, entonces podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. ¿Qué significa esto para la espiritualidad bíblica? Significa que no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y de adorarle, sino por Cristo y por Él crucificado. No podemos dejar de estar centrados en la cruz. El acceso a Dios es mediante la oración, la adoración, la comunión, pero todo esto está disponible para nosotros por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, un enfoque apasionado en Cristo crucificado debe ser una característica central de cualquier espiritualidad que se proclame bíblica y evangélica. En quinto lugar, la espiritualidad es de la palabra. Es esencialmente importante que hagamos hincapié en este punto, porque vivimos en una época en la cual comúnmente se asume que la espiritualidad funciona a un nivel más profundo que la palabra. La Biblia se deja atrás en favor de los sueños, de los sentimientos, de las experiencias místicas. La Biblia, sin embargo, atestigua su propia autoridad divina y su suficiencia. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, como cristianos debemos de tener en alta estima la palabra de Dios, tanto por su origen divino como por su efecto en nuestras vidas. En sexto lugar, la espiritualidad es corporativa, con otros creyentes. A menudo se supone que la espiritualidad es una cuestión personal o privada, y se supone que el crecimiento espiritual es más individual que corporativo. Pero fundamentalmente somos miembros de comunidades, miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios. Y esto nos afecta más de lo que podemos darnos cuenta por las comunidades en las que vivimos. De hecho, todas las disciplinas personales complementan nuestra vida junto con la iglesia. Por ejemplo, la palabra de Dios no solo nos nutre, sino que también nos capacita para aconsejar y edificar a otros. Del mismo modo, en nuestras oraciones debe haber un aspecto de intercesión para los demás. La confesión del pecado no solo es individual, sino también confesamos el pecado de manera corporativa, como comunidad, como pueblo de Dios. La práctica del evangelismo, del servicio, la mayordomía, también se llevan a cabo en asociación con otros creyentes. Finalmente, el fruto del Espíritu no puede cultivarse aislado de otros creyentes. La espiritualidad, que es personal y no corporativa, será infructuosa porque la madurez es fundamentalmente corporativa en el Nuevo Testamento. Escucha lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En resumen, comprender la espiritualidad bíblica tiene una enorme importancia para la forma en que pensamos acerca de las disciplinas espirituales personales. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales debe estar centrada en Dios, centrada en Cristo y centrada en el Evangelio. La Biblia es fundamental. El aporte bíblico no es solo una de las muchas disciplinas espirituales, es el recurso primario que alimenta nuestra práctica de las otras disciplinas espirituales. Finalmente, no practicamos las disciplinas espirituales aisladas de otros cristianos. Más bien, crecemos en madurez como miembros de una iglesia local. En segundo lugar, veamos la santificación y las disciplinas espirituales. Para entender mejor cómo las disciplinas espirituales se relacionan específicamente con nuestra santificación, examinemos primero lo que la Biblia enseña acerca de la santificación. La palabra santificar significa hacer santo o crecer en santidad. Primero, la santificación tiene un comienzo definido en la conversión. Esto es lo que los teólogos llaman la santificación definitiva. Lo vemos en pasajes que implican que los creyentes hemos sido santificados de una vez y para siempre. Implica una ruptura definitiva con el poder gobernante del pecado y el amor al pecado, de modo que el creyente ya no está gobernado o dominado por el pecado y ya no ama pecar. Hay una reorientación de nuestros deseos para que ya no tengamos un amor dominante por el pecado en nuestras vidas. Esta es la razón por la cual los cristianos somos comúnmente descritos como santos en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo dice a los corintios que han sido santificados en virtud de su conversión. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si estamos en Cristo, somos santificados de manera definitiva en relación con Dios. Segundo, la santificación crece a lo largo de nuestra vida. Este segundo sentido de la santificación es comúnmente entendido como el crecimiento progresivo de la piedad cristiana. Gran parte del Nuevo Testamento nos muestra que la santificación es un proceso y contiene instrucciones a los creyentes de varias iglesias acerca de cómo deberían crecer en la semejanza con Cristo. Todas las exhortaciones y mandamientos morales en el Nuevo Testamento exhortan a los creyentes en uno u otro aspecto de mayor santificación en sus vidas. Romanos capítulo 6 versículo 19 nos dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquellos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y nos hemos convertido en esclavos de la justicia, debemos vivir en un camino santo. Como cristianos debemos crecer más y más en la santificación, tal como antes crecimos más y más en el pecado. El mismo Pablo es un ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 3 habla de avanzar en la vida cristiana. De hecho, este reconocimiento de la necesidad de crecimiento y progreso constante es una marca de la madurez. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice a los cristianos que dejen de lado toda carga y pecado al que se aferran, que corran la carrera de la vida cristiana con perseverancia. Y en el versículo 14 nos exhorta a esforzarnos por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En tercer lugar, la santificación estará completa cuando Cristo regrese. Nuestra santificación nunca será completa en esta vida. Cuando apreciamos que la santificación involucra a toda nuestra persona, incluyendo nuestros cuerpos, entonces nos damos cuenta de que la santificación no será totalmente completa hasta que el Señor regrese y recibamos nuevos cuerpos de resurrección. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto se repite en 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El objetivo último de la santificación es la semejanza con Cristo. Si estamos en Cristo, entonces Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Nuestra glorificación, como lo muestra en Romanos capítulo 8, es el fin último que Dios ha propuesto para su pueblo. Dios nos escogió en Cristo con la meta final de que seremos santos e irreprensibles ante Él cuando aparezcamos en su presencia. Aquellos a quienes Dios ha llamado y justificado, Él también los glorificará. Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. En cuarto lugar, veamos las implicaciones prácticas de las disciplinas espirituales. Primero, practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados en Cristo. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales fluye de la nueva vida que tenemos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Las disciplinas espirituales no nos ganan nueva vida, sino que son el fruto de nuestra nueva vida en Cristo. Las ordenanzas éticas de las Escrituras siempre fluyen de lo que ya somos en Cristo. Estar en Cristo significa que el Espíritu Santo, que concede nueva vida, mora en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece para que podamos vivir de una manera que sea agradable a Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 8, es una descripción de la vida en el Espíritu. Pablo afirma que todos los que están en Cristo caminan ahora según el Espíritu y piensan en cosas espirituales. Practicar las disciplinas espirituales es una parte de lo que significa caminar en el Espíritu. Segundo, practicamos las disciplinas espirituales porque necesitamos crecer en la piedad. Vivimos en el intervalo entre el ya y el todavía no. Es decir, ya hemos sido santificados en Cristo, pero nuestra santificación aún no está completa y solo será completa cuando Cristo regrese. Todavía necesitamos progresar en nuestra santificación. Por eso experimentamos tensión y lucha en nuestra búsqueda de santidad. Necesitamos constantes exhortaciones para caminar de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. El trabajo de la cruz está completo. Los creyentes somos perdonados, transformados, rescatados y salvados. Al mismo tiempo, los mandamientos de la Biblia nos instan a vivir de una manera que honremos a Dios.
y que seamos conscientes de nuestra salvación en Cristo. Hemos sido liberados del dominio del pecado, pero debemos de elegir conscientemente presentarnos en obediencia a Dios e impedir que el pecado ejerza su gobierno sobre nosotros. Las disciplinas espirituales son un medio para la piedad. Pablo exhorta a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 a entrenarse o disciplinarse a sí mismo en la piedad. Este versículo nos dice que nuestra meta en la vida cristiana debe ser la piedad y que la búsqueda de esta meta requiere esfuerzo y sacrificio de nuestra parte. No podemos ser pasivos si queremos crecer en nuestra santificación. Y tercero, practicamos las disciplinas espirituales porque nuestra esperanza de gloria en Cristo es segura. Vimos antes en 1 Juan capítulo 3 que cuando Cristo regrese seremos semejantes a Él porque recibiremos cuerpos de resurrección nuevos y gloriosos. Esta esperanza de gloria en Cristo debe motivarnos a perseguir la piedad y la práctica de las disciplinas espirituales. Nuestra esperanza es segura. Perseveraremos en nuestra búsqueda de la santidad, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor Jesucristo. En conclusión, ¿por qué importa esto? Una comprensión bíblica de la espiritualidad y de la santificación es vital para la práctica correcta de las disciplinas espirituales. Como hemos visto, la espiritualidad bíblica y la santificación tienen su fundamento en Cristo y en su Evangelio. Por lo tanto, debemos protegernos de una visión legalista de las disciplinas espirituales. Si pensamos que las disciplinas espirituales nos ganan el favor y la aprobación de Dios, se convertirán en un deber desagradable o en un orgullo amargo. En lugar de eso, las disciplinas espirituales nos capacitan a los que hemos sido hechos uno con Cristo para aprender más profundamente los recursos que Dios libre y amorosamente nos provee para la sabiduría, la alegría y la fuerza de la vida cristiana. Las disciplinas espirituales son medios de gracia, así como una respuesta a la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.